Bienvenidos una vez más a este curso de liderazgo cristiano en el Ministerio Siloé. Esta es la lección número 3 que se titula Un liderazgo saludable. Les felicitamos por estar en este curso y esperamos que esta lección les edifique en este proceso de transformación en el que están como líderes. Bueno, en el libro que ustedes tienen encabeza el título hablando acerca de qué es un líder. Un líder es una persona que tiene la habilidad y la capacidad de conducir y guiar a otros en un proceso para alcanzar un objetivo o un propósito. Así que es importante entender esto de que el líder es alguien que guía. De manera que la persona que guía a otro tiene que conocer el camino. Usted no quisiera estar en algún lugar, en algún otro país o en algún lugar donde usted no conoce, con un guía que no conoce el camino. ¿No es cierto? La palabra del Señor nos dice que un ciego no puede guiar a otro porque caen los dos al mismo hueco. Así que es muy importante saber que todo líder es una persona que guía a otro y tenemos que decir algo importante que hay en esta definición es que lo guía en un proceso. Acerca de los procesos hablamos un poquito en la clase anterior, que proceso es aquella situación o aquella escuela, por así decirlo, en la que las personas son sometidas para pasar de un estado a otro. Nosotros como personas necesitamos atravesar este proceso de transformación de ser demandantes a ser ofertantes, de convertirnos de esclavos en conquistadores. Este proceso en el que Dios nos mete para que nosotros seamos transformados. En este mismo proceso Jesús sometió a sus discípulos y los sacó de ser gente religiosa, de ser gente dependiente, a convertirse en gente que da. De ser alguien que pide para convertirse en alguien que da. De convertirse en seguidores y después transformarse a mentores y a guías. Entonces, toda persona que es un líder no solamente tiene la capacidad de guiar, sino que sabe a dónde va a llevar a la gente. Toda persona que está guiando tiene que saber hacia dónde va. Es muy importante que todo guía conozca el destino donde va a llegar, donde va a llevar a sus seguidores y sepa exactamente en qué parte del proceso está cada persona. En el libro ustedes van a encontrar una frase que dice, el que cree que es un líder y nadie lo sigue, solamente está dando un paseo. Así que, ¿cuál es la diferencia entre una persona que dice ser un líder y aquel que verdaderamente lo es? Los seguidores. Los seguidores. En el libro van a encontrar una frase que dice, ¿cuál es la diferencia entre gerencia y liderazgo? O entre jefatura y liderazgo. La diferencia son los seguidores. Por ejemplo, en un trabajo, en una compañía, tenemos jefes. Pero dentro de las compañías también puede haber líderes. Y hay una diferencia y no siempre se juntan. No siempre la misma persona tiene las dos posiciones. El de ser jefe y ostenta ser líder también. Lo mejor que te puede pasar es que el jefe de la compañía sea, si te toca trabajar en una compañía en relación de dependencia, lo mejor que te puede pasar es que el jefe también sea un líder. Pero hay personas que solo tienen una jefatura. Están en una posición de mando, pero a veces no tienen liderazgo. El Señor quiere que todos atravesemos en un proceso, pero esto no es una escuela de jefes. El proceso en el que Dios nos mete a nosotros es para transformarnos en líderes. Una lista tienen en el libro donde ustedes pueden ver la diferencia entre liderazgo y jefatura. Y como ya hemos dicho en varias oportunidades, en estas clases, en estos videos, ustedes no van a encontrar que estamos leyendo literalmente el libro porque no es una clase de lectura. Entendemos que ustedes han leído el libro y tratamos en esta clase de sumar, de complementar a lo que ustedes tienen en el libro que ya saben a esta altura, ya entienden.
Pero, ¿cuáles son las diferencias básicas, volviendo al tema, algunas diferencias básicas entre jefatura y liderazgo? La diferencia principal son seguidores. Cuando estás en una compañía, si te toca ser empleado y trabajar en relación de dependencia, el jefe manda, porque si no te obedeces, te corren, te echan. ¿Cuál es la diferencia entre el liderazgo? Que en el liderazgo no servís por miedo a que te despidan, sino que seguís al líder voluntariamente. Es tu deseo seguir. El líder tiene algo que vos querés, el líder tiene algo que tú quieres, que tú persigues, el líder tiene algo que ha conseguido y que tú quieres tener. Es inspirador. Hay algo que tienen los líderes, que tenemos los líderes, y eso es que los líderes tenemos influencia. Eso es lo que hace grandes a muchos empresarios y muchos jefes y managers o gerentes de compañía, que son grandes líderes, inspiran, van adelante. Un líder desarrolla a la gente que está con él. El que tiene una jefatura, el que no es líder, pero está en una jefatura, es jefe y no es líder. Generalmente ellos tienen miedo a lo que nosotros llamamos en América Latina que les serruchen el piso. ¿No es cierto? El que es jefe siempre está cuidando su posición. Que no vaya a hacer cosas que alguien crezca más que él y le serruche el piso. Por el contrario, los líderes, ¿qué buscan? Que la gente que está con ellos se desarrollen. Y si pueden más, es mejor todavía. Si la gente que está conmigo como líder, la gente que está conmigo crece y se desarrolla más que yo, para nosotros es una alegría. La prueba está en que Jesús dijo, cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán, porque yo voy al Padre. Lo que estaba diciendo Jesús es, yo voy a la presencia del Padre y ustedes van a tener tiempo de desarrollar cosas mayores que yo. Jesús estaba impulsándonos y motivándonos a que alcancemos cosas mayores. Eso un jefe no lo hace. No le conviene al jefe porque se juega la posición. Así que es una de las características de los líderes que buscamos el desarrollo de las personas que están debajo de nuestra mentoría. Así que dentro de lo que es liderazgo cristiano, nosotros tenemos que comprender que contamos con la ayuda y el apoyo del Espíritu Santo. La Biblia enseña que el Espíritu Santo pone el querer como el hacer por su divina voluntad. Así que en esto del liderazgo cristiano, no es solamente desarrollarnos como líderes dentro de una compañía, sino que ahora contamos nosotros con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué digo todo esto? Porque nosotros debemos no solamente entrenar a nuestra gente, ocuparnos de ellos, cuidarlos, llamarlos, estar pendientes, sino que también debemos pedir al Señor por ellos y orar para que el Espíritu Santo les ayude. De manera que nosotros contamos con una ayuda extra. Aparte de la ayuda del Espíritu Santo, nosotros contamos con el apoyo del Padre, el apoyo del Señor, porque la idea de Dios y el plan de Dios es que todos lideremos. Dijimos hace unas clases que Dios nos creó a nosotros para liderar, para gobernar, para tener dominio. Para eso Dios nos creó. Esa es la idea de Dios. Es necesario que el líder sea un visionario. ¿Cuál es la diferencia entre soñador y visionario? Que el soñador tiene un sueño, algo que quiere alcanzar, pero no camina en dirección de ese objetivo o esa meta. El visionario está trabajando para alcanzar ese sueño que tiene. Así que una de las características de los líderes es que tienen una visión clara. Los líderes son creativos, como dice ahí en el libro, inspiran, motivan y se automotivan. Los líderes no aceptamos un no ante el fracaso, ante la oposición,
ante aquellas cosas que no se alcanzan, el líder nunca pierde la visión. El que tiene una jefatura apenas ve que la cosa sale más o menos mal y tiene algún escollo, algún obstáculo, el jefe arranca y se va. El líder no, el líder se mantiene en esa visión. Imagínense ustedes que por un momento, imagínense que Jesús ante la adversidad y los obstáculos hubiera dicho, no, yo me voy, Señor, Padre, me voy a otro lado, mandame a otro mundo a salvarlos porque acá hay oposición. No, Jesús como nuestro gran líder nos enseñó que ante la oposición hay que seguir, hay que continuar. Dice la palabra que Jesús estaba viendo aquello que estaba por alcanzar y puesto sus ojos en aquella meta tan hermosa que era salvarnos a nosotros, menospreció la lucha, la oposición, dice la Reina Valera 60, menospreció lo oprobio. O sea, le restó importancia al sufrimiento porque lo que estaba por alcanzar valía la pena. Eso hacemos los líderes. Por eso es necesario que nosotros nos enfoquemos en cuál es el objetivo, cuál es la meta que nosotros vamos a alcanzar. Yo les pregunto, ¿vale la pena? Salvar a la humanidad, ¿vale la pena? Claro que vale la pena. Salvar a las personas, ¿vale la pena? Vale la pena. El que salva es el Señor, pero nos usa a nosotros. Dice la palabra del Señor que a Dios le gustó salvar a la humanidad por medio de la predicación. Así que Dios nos ha llamado y nos ha enviado a nosotros a predicar, ¿verdad? Así que una de las cosas que nosotros tenemos que tener es la visión bien clara. En una de las materias posteriores ustedes van a aprender todo sobre la visión. Para que como líderes ustedes sepan bien dónde están, hacia dónde vamos, en qué parte del proceso se encuentran, en qué parte de la visión, cuánto falta. Eso es muy importante, ¿verdad? Así que lo vamos a ver en unas materias adelante, en 2 materias adelante, en una materia que se llama la visión, donde van a tener un panorama bien claro. Ahora estamos en el entrenamiento de los líderes. Así que un líder necesita tener la visión bien clara para que nosotros podamos guiar a las personas. Usted necesita tener una visión bien clara para que cuando alguien le pregunte, usted sabe hacia dónde va. Usted sabe exactamente en qué parte del mapa está y hacia dónde va. Si no, terminamos perdiéndonos todos si no supiéramos hacia dónde vamos, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que mantenernos conectados a la visión para que no le demos tanta importancia a los problemas y a los obstáculos. Si no, nos desanimamos y tenemos la tendencia a abandonar. El Señor le habla a uno de sus siervos y le dice, escribe la visión, para que todo aquel que la lea corra atrás de ella. O sea, por eso nosotros tenemos que tener la visión escrita. Y ustedes van a tener la visión escrita. Y en cada reunión de hogares de vida mencionamos cuál es la visión, cuál es nuestra declaración de propósito, por qué trabajamos. También la palabra del Señor nos dice que tenemos que tener clara la palabra para poder dar una respuesta a aquellos que nos pidan razón de la fe que predicamos. Es importante tener el panorama bien claro. Así que todo líder no solamente delega. Fíjense que a veces nosotros nos encontramos de que con suerte algunos jefes delegan responsabilidades. Pero el líder no solamente delega, sino que el líder faculta. ¿Cuál es la diferencia entre delegar y facultar? Delegar es cuando le decimos a alguien, hace esto. Facultar es cuando le enseñamos a la persona a hacerlo y a decidir qué es lo bueno y qué es lo provechoso. Entonces, le facultamos a la persona, le damos el poder y lo enviamos para que la persona funcione. Nosotros no delegamos a los líderes un trabajo, sino que los facultamos para que ellos funcionen bajo la unción del Espíritu Santo. Y así puedan formar a otras personas y guiar a otras personas en el proceso de transformación de demandantes a ofertantes. Bueno, en los minutos que me quedan quiero hablar acerca de las diferencias entre el liderazgo de Moisés y el liderazgo de Jesús. Recuerden ustedes que cuando Moisés, usado por Dios,
fue instrumento para sacar a los hebreos de Egipto y atravesar todo el desierto en este proceso también de transformación, donde era necesario que se muera la mentalidad de esclavitud y se convirtieran en conquistadores, o sea, de demandantes a ofertantes. Moisés se encontró con 2 a 3 millones de personas peregrinando y caminando por el desierto. Entonces, de repente, el trabajo que tenía Moisés para hacer era muy grande. Y su suegro le sugiere que él organice un liderazgo. Entonces Moisés tenía un montón de gente, 2 o 3 millones de personas, y él tenía que organizarlo porque atendía él a la gente con sus pedidos. Imagínense, él se sentaba y venía toda la gente y le empezaba a decir sus cosas. Imagínense lo que es 2 o 3 millones de personas con sus quejas, sus disputas, sus problemas unos entre otros. Y Moisés tenía que juzgar entre uno y otro. Era un trabajo gigantesco, no se podía hacer. Y aparentemente se le aconseja a Moisés que organice un liderazgo porque el trabajo lo estaba matando. Entonces, con esa cantidad de gente, Moisés organizó líderes. Líderes sobre 100, líderes sobre 500, sobre 1000, sobre 10.000 y así diferentes posiciones de liderazgo para que esos líderes juzgaran las cosas más sencillas y en este árbol organizacional vayan subiendo la información y los problemas más complicados van subiendo en escala de liderazgo hasta que los más extremos llegaban a Moisés y él podía atender menos problemas y se distribuía el trabajo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia en el liderazgo de Jesús y cómo funciona el modelo de Jesús? El modelo que Jesús nos enseñó. Bueno, Jesús comenzó formando líderes para después que venga la gente. Moisés entonces tenía mucha gente y consiguió los líderes. Jesús formó los líderes y los envió a traer la gente. Dentro del modelo de Jesús, nosotros entrenamos a los líderes para que venga la gente y nos ayude en este trabajo. Acuérdense ustedes que en el libro de Lucas capítulo 10 se nos enseña que tenemos que pedir a Dios, que es el Señor de la mies, dice la palabra, que le pidamos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es la cosecha. Y la palabra enseña que la cosecha es mucha y los obreros son pocos. Antes de conocer el modelo de Jesús, nosotros buscábamos trabajar en el modelo de Moisés. Esperábamos que llegue mucha gente y cuando tengamos una multitud vamos a ver cómo ponemos gente que nos ayude con los problemas y con la educación de las personas. Pero no es lo que la palabra de Dios enseña y no nos olvidemos que Moisés se encontró con un problema que resolvió de esta manera. Pero eso es en el proceso de transformación. Eso no funciona bien para el periodo de la conquista. Eso no funciona dentro del modelo de Jesús. Jesús nos enseñó cómo es que se hace. Jesús dice, primero los líderes y esos van a traer la gente y la gente inmediatamente llegue a la iglesia, va a estar bajo un liderazgo, va a estar siendo cuidada. Muchas veces las iglesias en el modelo tradicional esperan tener la gente y de ahí formar los líderes y siempre hemos estado por muchos años pidiendo a Dios que mande la gente y no tenemos líderes para que cuiden la gente. Entonces se nos hacen problemas, se nos generan problemas dentro de la iglesia porque tenemos mucha gente a veces que no está bien cuidada. Pero el Señor Jesús nos dice, pidamos a Dios. ¿Cómo es que se pide? Pidamos a Dios que envíe obreros a cosechar. En una lección anterior expliqué que la cosecha es tan grande como la cantidad de líderes que tengamos. Es directamente proporcional. O sea, es lógico, ¿no? Si usted tiene muchos obreros y los manda al campo a cosechar, va a tener mucha cosecha. Si tiene 2 o 3, la cosecha va a ser menor, por supuesto. Claro que las personas que van a trabajar a la cosecha tienen que saber el trabajo, si no,
le arruinan la cosecha. Así que tenemos que aclarar al respecto. Pidamos al Señor de la mies, pidamos a Dios que envíe obreros a su mies. Pero las personas nuevas que llegan a las iglesias no son obreros. Son bebés espirituales. Necesitan ser formados, mentoreados, guiados, liderados. Y por eso ahí es donde aparecen los verdaderos líderes. Los que ya han sido liderados, ya han sido seguidores, ya han sido formados y han sido enviados y empoderados por el Espíritu Santo para desarrollar esta tarea, porque no se trata solo de habilidad, sino del apoyo del Espíritu Santo. Así que la palabra del Señor dice, la cosecha está lista, lo que necesitamos son obreros. Ahora, repito una pregunta que hice en una lección anterior. Le pedimos a Dios que envíe los obreros, porque mientras más obreros, más cosecha. Pero ¿de dónde va a sacar Dios los obreros? Si nosotros le pedimos a Dios que envíe obreros y nosotros no formamos obreros, la única manera que Dios envíe obreros a nuestra congregación es que los arranque de otro lado. Y eso no está bien, no es leal. Así que nosotros tenemos que formar gente para que una vez que esa gente se conviertan en obreros, pueda Dios enviarlos dentro de nuestra congregación para que puedan cosechar y traer las personas a los pies de Cristo. Así que este es el modelo de Jesús. En el modelo de Moisés creíamos que Dios tiene que enviar mucha gente. Una vez alguien me dijo, ¿por qué no compramos miles de sillas para que se llene y le pidamos a Dios que las llene? Y yo le dije, imagínense que vienen miles de personas a la iglesia con los poquitos obreros que teníamos en aquel entonces. Yo me muero, me da un ataque. Si con unos pocos ya el trabajo es mucho, imagínense con mucha cosecha y pocos obreros. Era para volverse loco. Pero cuando tenemos muchos obreros, cada uno está cuidado. El Señor me habló una vez y me dijo, cada persona es un tesoro. Y Él me pidió que cuidara a cada uno como un tesoro. Yo dije, ¿cómo hago? Formando obreros. En el modelo de Moisés, la gente quiere hacer grandes templos para que se llenen de gente. Pues si tenemos grandes templos, la gente va a venir. Probablemente un poco más de gente llega por el templo. Pero así como llegan, se van porque no son seguidores, sino que vienen por el templo. Entra la gente y se va. No estamos formando gente. En el modelo de Jesús, nosotros necesitamos formar discípulos. Dios necesita que formemos discípulos y nos envió a hacer discípulos. Nos envió a formar discípulos y a enviarlos por Cristo. Ese es el modelo de Jesús, hacer discípulos. Hacer discípulos es lo que hace un líder. Un líder tiene discípulos. Y hacer discípulos es la voluntad de Dios, es el deseo, y tú tienes el apoyo de Dios y del Espíritu Santo para hacer discípulos. Hacer discípulos es un estilo de vida, cuidar gente. Hacer discípulos no es una opción para un líder, sino todo aquel que tiene discípulos ya es un líder. El que dice que es un líder y no tiene discípulos, está dando solamente un paseo. Te felicitamos por estar tomando este curso. Esperamos que esta lección haya sido de bendición para tu vida. No te pierdas la próxima. Hasta pronto.